Hola, ¿qué tal? Soy Elena Mendoza de la Universidad Politécnica de Ingeniería. Ahora les estaré explicando un poco sobre la ecuación diferencial homogénea. Primero, antes que nada, tenemos la definición que dice que si la función m y n son homogéneas y del mismo grado, tenemos una ecuación diferencial homogénea. Eso quiere decir que m de x tiene que ser homogénea con n de y, o sea que tenga las mismas variables. Y luego tiene que ser del mismo grado. Entonces tenemos que una función fxy es homogénea y del mismo grado n si la f de x de ty es igual a t a la n de fxy. Entonces primero lo voy a explicar de una manera sencilla y luego lo vamos a hacer con la formulita que tenemos. Entonces podríamos decir, por ejemplo, tendríamos como ejemplos de que una función es del mismo grado si, por ejemplo, tenemos x2 más y2. Tenemos que tienen el mismo exponencial. Entonces las dos son del mismo grado. Igual sería si tuviéramos y x2 más x3, por ejemplo. Aquí tenemos estaría elevada a la 1, entonces sería 1 más 2 igual a 3 y aquí tenemos el 3. Y así sucesivamente. Esto no vamos a entrar a mucho detalle porque es bastante básico y sencillo. Entonces vamos a hacer un ejemplo usando este procedimiento para que sepamos cómo es que va la teoría. Entonces tenemos que si tenemos, por ejemplo, f xy es igual a x2 y3 más y5 más x3 y2 igual a 0. Entonces vamos a hacer un reemplazo, que es lo que nos dice acá. Entonces tendríamos que x sería igual a tx y y sería igual a ty. Entonces hacemos el reemplazo. Entonces tendríamos t2 de x2, y3 de 3 más t5 y5 más t3 x3 t2 y2 igual a 0. Entonces aquí multiplicamos esto y nos daría t5 x2 y3 más t5 y5 más t5 x3 y2 igual a 0. Ahora sacar el factor común tendríamos que sería, obviamente aquí miramos, t5. Entonces tendríamos t5 x2 y3 más y5 más x3 y2 igual. Entonces podemos ver acá que sí cumple, porque t a la n es igual a la función xy que teníamos acá arriba. Entonces esta es una ecuación diferencial homogénea, o es del mismo grado. Ahora vamos a hablar un poco rápidamente sobre los pasos a seguir. Entonces tenemos los pasos para desarrollar una ecuación diferencial homogénea. Primero que nada, lo que vimos anteriormente, que es comprobar que sea una ecuación diferencial homogénea. Entonces tenemos aquí este ejemplo que es xy2 de dx igual a y3 menos x3 de dx. Entonces empezamos. Este está elevado a la 1, este está elevado a la 3, a la 2, nos da un 3 aquí. Y aquí tenemos y3 es 3 y x es 3 también. Entonces cumple la primera parte. Ahora vamos a hacer el cambio de variable, ya sea de y(x) o de x u y. Buscamos saber en qué lado sería más fácil hacer el cambio de variable. Podemos ver que es acá, porque solo es una operación. Aquí tenemos una resta.
Entonces haríamos el cambio de y. Y es igual a ux. Entonces la derivada nos quedaría, ya sabemos que es u de x más x de u. Y siempre vamos a despejar la u porque eventualmente la vamos a ocupar. Entonces si u tendríamos que es igual a y sobre x. Entonces empezamos con esta. Empezamos a hacer el reemplazo. Entonces tenemos x y de ahí tenemos ux a la 2 por u de x más x de u, que sería el reemplazo de esto. Esto es igual a, abrimos paréntesis siempre para ser más claros, ux a la 3 menos x a la 3 de dx. Y empezamos a desarrollar esto. Entonces empezamos haciendo esta parte de acá, que nos daría u2 x3 por u de x más x de u. Esto es igual a, desarrollamos lo de acá, u3 x3 menos x3, todo esto por dx. Y ahora la última parte, ahora seguimos con esta última parte. Entonces quedaría u3 x3 de x más x4 u2 de u. Esto sería u3 x3 de x menos x3 de x. Y aquí ya podemos ver que esto con esto es igual. Y como están a diferentes lados del signo, igual, podemos cancelarlo. Entonces cancelamos acá, cancelamos acá. Vamos a continuar en la parte de arriba. Entonces vamos a separar acá, solo para saber. Y continuamos allá. Entonces tenemos que, quedaría x4 a la u2 de u igual a menos x3 de x. Ahora, el siguiente paso sería dejar la u de un lado y la x de otro. Entonces tendríamos u2 de u igual a menos x3, esta pasa dividiendo x4 de x, lo cual nos da a siempre u a la 2 de u igual, aquí cancelamos esto con este, entonces queda 1 sobre x, recordamos el negativo de x. Ahora el siguiente paso sería integrar. Entonces integraríamos acá, integraríamos acá. Ya sabemos, esta es una de las integraciones que más se usan en ecuaciones. Nos quedaría u3 sobre 3 igual a negativo logaritmo natural de x más el logaritmo natural de la constante. Entonces ahora queremos que esta sea positiva para que sea más fácil. Entonces hacemos el intercambio. Entonces nos quedaría logaritmo natural de x igual a menos u a la 3 sobre 3 más L logaritmo natural de la constante, o sea. Ahora vamos a exponenciar esto para poder dejar la x libre, porque acordémonos que tenemos que dejar nuestra x libre. Entonces tendríamos el exponencial del logaritmo natural de x sería igual a el exponencial de u a la 3 sobre 3 más logaritmo natural de c. Vamos a poner todo esto entre paréntesis. Entonces ya de entrada sabemos que esto se cancela, entonces tenemos que x es igual
que esto se puede separar, el exponencial de U3 sobre 3 por el exponencial del logaritmo natural de c. Perdón, y aquí sabemos que podemos cancelar esto, entonces nos quedaría que x es igual a el exponencial de U3 sobre 3 más c. Ahora tenemos que reemplazar esta pequeña u por el original. Y para que nos quede bien, podamos verlo, tendríamos que x es igual a el exponencial de 1/3. Aquí teníamos, por eso les dije que había que cambiarlo. Y sobre x a la 3 más c. Y esta sería nuestra respuesta. Entonces así podemos ver que en verdad no es muy difícil, es un tema bastante sencillo. Es de tener mucho cuidado, como en todas las operaciones, en todos los ejercicios que hacemos, de tener mucho cuidado en qué es lo que se va haciendo en cada paso. Espero les haya servido. Que tengan un muy buen día. Adiós.